Un feliz sábado para todos. Es una alegría en este día de sábado podernos reunir para alabar el nombre del Señor. Qué hermoso es encontrarnos cada mañana delante del trono de la gracia para agradecer no solo por la salud que nos permite vivir, por el cuidado que ha tenido con cada uno de sus hijos. Y aún en medio de la batalla siempre hay heridos, hay personas que sucumben frente a la pandemia, pero creemos que de la mano del Señor podemos ser más que vencedores. Esta mañana quiero compartir con ustedes un estudio basado en el Evangelio según San Marcos, que nos ayude a entender por qué necesitamos magnificar el nombre de Jesús. Si ustedes se dan cuenta en el panorama social que le ha tocado vivir a nuestra patria en los últimos días, hay mucha gente que quiere sobresalir en las noticias, hay personas que inclusive provocaron todo este escándalo social por quererse hacer del poder, quieren hacerse famosos de la noche a la mañana. Y yo me pregunto, ¿cuál fue la actitud de Jesús en sus días? ¿Por qué Él tuvo una actitud totalmente contraria a la que nosotros vemos en los líderes actuales? Él es el líder de la iglesia cristiana, Él es nuestro Salvador, y sin embargo, Él tuvo una actitud muy diferente, y de eso quiero estudiar. Vamos a orar, de manera que al abrir su palabra el Señor nos pueda ayudar en el estudio de esta mañana. Oremos. Padre eterno, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra, y al hacerlo, Señor, queremos suplicar que la promesa de tu Espíritu sea con nosotros, enseñándonos tu verdad. Oramos en su nombre. Amén. Cuando uno abre el libro de Marcos y empieza en el primer capítulo a leer cómo Jesús reaccionó frente a los que le conocían, es interesante notar que él siempre mantuvo un perfil muy bajo. Un perfil bastante bajo. Y quisiera llamar su atención a ese hecho en Marcos capítulo 1, versos 21 al 24. ¿Saben? En este pasaje se describe algo curioso, porque Jesús estaba guardando el sábado, era un día sábado como hoy, y Jesús se encontraba en la sinagoga de Capernaum. Él estaba enseñando allí, y el verso 22 dice que la gente se admiraba de la enseñanza, de la doctrina, con la forma como él enseñaba, porque lo hacía con autoridad. Lo hacía no como los escribas, sino con la autoridad que emana de la palabra de Dios. Y el verso 23 dice que había allí un hombre que tenía un espíritu inmundo. Un hombre con espíritu inmundo. Y a veces me causa un poco me llama la atención y me extraña encontrar esta descripción aquí, porque era un sábado donde se estaba adorando a Dios en la iglesia y donde se estaba estudiando la palabra, y en medio de aquellos que habían llegado para guardar el sábado, había un hombre con espíritu inmundo. Y les digo que me llama la atención porque hoy día no es diferente. No es cuestión de llegar a la iglesia, es para qué llegamos o cómo llegamos. Y este hombre con espíritu inmundo, al ver a Jesús, lógicamente lo reconoció. Porque si hay alguien que conoce quién es Jesús, es Satanás. Satanás conoce a Jesús desde el cielo. Ya se enfrentaron en esa guerra frontal en el cielo. Fue echado del cielo. Y ahora, en la tierra, Jesús se encuentra con este hombre que tenía el demonio y estaba en la iglesia. Y entonces sucede este diálogo. Verso 24. El espíritu inmundo, el demonio, le pregunta a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? ¿Qué tienes con nosotros? Y entonces añade algo que es el punto al que quiero llegar.
sé quién eres. El diablo le está diciendo a Jesús, sé quién eres, el Santo de Dios. Dentro del lenguaje hebreo, referirse al Santo de Dios se está refiriendo al Mesías, aquel que todo Israel esperaba. Yo sé que tú eres el Mesías, tú eres el Santo de Dios. Como decía Daniel, y a ungir al Santo de los Santos, en Daniel 9, 25 al 27, este es el Mesías. ¿Y quién está reconociendo a Jesús como el Mesías? Un demonio. ¿Cuál fue la actitud de Jesús cuando Él es reconocido? Yo, si fuera Jesús hoy día, le diría, mira, acá hay un micrófono, por favor, un poquito más alto para que todos los que están aquí te escuchen. ¿Y qué hizo Jesús? El verso 25 dice que Jesús le reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Jesús lo calló. Qué diferente es hoy día cuando encontramos en el liderazgo secular, ¿no? Y aún entre la iglesia, gente que son esos tipo ayayeros, ¿no? Que le echan porras ahí tratando de elevar a una persona. Jesús lo calló. Él quería mantener un secreto, pero le era difícil. Difícil porque bajo estas condiciones, pues, había muchos demonios aquí en la tierra y todos ellos le conocían. Miren ustedes en el verso 34. Leo Marcos 1:34. Dice la Escritura que Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y entonces dice, y no dejaba hablar a los demonios. La pregunta es, ¿por qué Jesús no dejaba hablar a los demonios? Miren lo que dice el verso 34 al final. No dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios conocían quién era Jesús. Y ellos que le conocían, querían darle a conocer, Él es el Santo de Dios, Él es el Mesías, es el Salvador. Y Jesús, cállense, no le digan a nadie, cállense. No los dejaba hablar. Y ese es el continuo mensaje que nosotros recibimos aquí en el Evangelio de Marcos. Miren ustedes en el capítulo 3, Marcos capítulo 3, versos 11 y 12. Los demonios, cada vez que se encontraban con Jesús, lo que hacían era darle a conocer. Darle a conocer. Miren lo que dice el verso 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, le adoraban. Se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Otra vez, Jesús podría haber dicho, oye, mira, dilo más fuertecito que te escuchen todos los fariseos y escribas y los líderes de Israel. Allí por RPP, anúncienlo. Pero Jesús, en el verso 12, otra vez, de manera consistente, dice la Escritura, Él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. ¿Qué es lo que Jesús estaba intentando? Los demonios le conocían, los demonios querían darle a conocer, de hecho lo dieron a conocer, gritaron y además se postraron delante de él. Y Jesús los callaba, los silenciaba porque le conocían y dice la Escritura, no lo dejaba hablar para que no lo descubriesen. Si Jesús estuviera hoy acá con nosotros y nos mirara a todos nosotros, estaría más que contento. Porque ¿quién quiere dar a conocer a Jesús? ¿Quién quiere decirle a otro que yo soy cristiano y Jesús es mi Salvador? Él es el Mesías. Nadie. Nos da vergüenza. Y entonces Jesús dice, muy bien muchachos, muy bien, calladitos nomás. A ustedes no los tengo que callar porque ya están calladitos.
A los demonios que estaban predicando el evangelio, que le estaban dando a conocer, a ellos los cayó. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si Jesús vino a salvar al mundo y Él es el Salvador, ¿por qué los demonios que le conocían y daban testimonio de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Santo de Dios, por qué los cayó? Para que no lo descubriesen. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hoy? Jesús quería guardar un secreto y los demonios querían dar a conocer ese secreto. No podían callar, lo decían a voz populi y Jesús les decía, cállense. Así que hoy día podríamos concluir a partir de esto de que si tú no le dices a nadie quién es Jesús para ti, ¿estaríamos en armonía con lo que Jesús quiere? Aquellos que leen la Biblia muy rápido podrían llegar a esa conclusión, pero dejemos que la misma Biblia nos vaya abriendo el entendimiento en esa dirección. ¿Será que aún hoy Jesús nos dice, cállate y no le digas a nadie quién soy, qué he hecho por ti? Vamos a leer un poquito más en Marcos capítulo 1, volvamos al capítulo 1, en el verso 40 al 44. Aquí nosotros encontramos a Jesús mientras estaba rodeado de una multitud que se encuentra con un leproso. Y el leproso viene y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, claro, quiero, sé limpio. O sea, no necesitaba mayor preámbulo, sé limpio, de una vez. El verso 42 dice, tan pronto Jesús habló que sea limpio, la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Y entonces, ahora viene el verso 43. Entonces, después que lo limpió, ¿qué le dice Jesús a este hombre? Recuerden ustedes que la lepra era una enfermedad incurable, era el SIDA de aquellos tiempos. Y Jesús le dice, rigurosamente, eso quiere decir con énfasis. Mira, no digas a nadie nada. Miren ustedes el verso 44, lo que Jesús rigurosamente le dice a este hombre. No digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de él, pero no le digas a nadie nada. Si Jesús te sana de una enfermedad, yo he escuchado a muchas personas en noches de oración, en momentos de testimonio, cómo el Señor ha obrado en sus vidas y dan testimonio y agradecen a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo, no le digas a nadie nada. Y este hombre, miren lo que hizo según lo que narra el verso 45. Dice, ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad porque ya le dieron a conocer lo que él había hecho. Este hombre fue desobediente. Jesús le dijo, no le digas a nadie, y lo primero que hizo fue comunicarlo. No podía callar ese secreto. Jesús transformó mi vida. No puedo callar. Jesús le dice, no lo digas a nadie, y él va y desobedece y va y lo publica. Ahora, aquí entramos a una encrucijada. ¿Quiere Jesús que nosotros digamos o no digamos? ¿Vamos a obedecer la palabra de Jesús o vamos a desobedecer como este amigo leproso?
Recuerden ustedes que la lepra obligaba a la persona que sufría la enfermedad a salir fuera de la ciudad, fuera de la familia, del vecindario, del barrio donde se crió, para no contagiar. Eso es lo que se llama el aislamiento, que hoy día tanto se pregona. Tenía que retirarse a un lugar para no contagiar a los otros. Ser sanado de la lepra no solamente implicaba ser sanado de una enfermedad personal, sino que implicaba también ser restituido al hogar. Podía volver a los suyos, a vivir con los suyos, al barrio, a la ciudad. Implicaba eso. Y Jesús le dice, no le digas a nadie. El hombre no resistió. ¿Cómo no le voy a decir a nadie? Imposible. Y cuando nosotros miramos un poquito más adelante lo que la Biblia dice en el capítulo 5 de Marcos, encontramos nosotros en el capítulo 5 la historia del verso 21 al 43. Encontramos nosotros la historia de Jairo. Cómo este hombre tenía pues una hija que se estaba muriendo y fue a buscar a Jesús. Y en el proceso de traer a Jesús a su casa, una mujer se interpuso y los detuvo porque Jesús le sanó de la hemorragia que tenía y se entretuvo. De manera que cuando llegaron a la casa de Jairo, la hija se murió. Y sí, porque entonces cuando llega aquí en el verso 38, ¿no? Llegaron a la casa y vio el alboroto y la gente estaba llorando, lamentaba mucho porque se había muerto. Y entonces Jesús les hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué os alborotáis? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Cuál fue la respuesta de la gente que estaba llorando? Miren cómo cambia la actitud. Esa gente que estaba llorosa, triste, inmediatamente se burlaban de Jesús. Se burlaban de Jesús. ¿Por qué? Porque la niña estaba muerta y Jesús le decía que duerme. No entendían el concepto de la muerte como Jesús lo entendía. Y entonces Jesús entra, todo el mundo llorando afuera porque la niña se había muerto, y Jesús entra al cuarto con los padres. Y entonces la famosa frase, ¿no? Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Y luego que se la dio a los padres, el verso 43, vuelve Jesús a lo mismo. Miren lo que dice el verso 43. Les mandó a los padres, les mandó mucho. Y yo quiero enfatizar eso, mucho. Les mandó mucho. Eso quiere decir con énfasis. Les mandó mucho que nadie lo supiese. No le digan a nadie. Y más bien denle de comer. No lo digan a nadie. Otra vez, Jesús sanó al leproso, que no le digan a nadie. Jesús resucita a esta niña, tampoco le digan a nadie. Y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que Jesús traía en mente? Miren ustedes en el capítulo 8, verso 30. Voy a saltar algunos capítulos porque el tiempo no nos da para más, pero voy a ir al capítulo 8, verso 30. Aquí Jesús no realiza un milagro. Ustedes pueden leer los otros milagros y se van a dar cuenta que la temática es la misma. Pero aquí Jesús no realiza un milagro. Aquí Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ellos que soy yo? Y lógicamente la respuesta nos hicieron esperar. En el verso 28 dicen, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que algunos de los profetas. Y Jesús le hace la pregunta del millón, y ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí es donde Pedro, levantándose, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo,
el Mesías, el Santo de Israel. Lo mismo que los demonios habían dicho hace un rato en el capítulo 1, aquí ahora Pedro le está diciendo a Jesús, tú eres el Mesías. Y el verso 30, tan pronto Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Jesús le dijo, les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Voy a repetir, Jesús le está diciendo a sus discípulos que no le digan a nadie quién es él. ¿Qué significa ser el Cristo? El Salvador, el Mesías, el que venía a liberar a Israel. No le digan a nadie. Y aquí Jesús le dice, no digan esto de él a nadie. Hoy día hay muchos discípulos que se lo han tomado en serio. Y hay muchos creyentes aún en la iglesia adventista que están bien calladitos en su centro de trabajo, en la escuela, en la universidad, en donde se desenvuelven. Nadie sabe que son cristianos, que son adventistas. No le han dicho quién es Cristo para ellos. Están bien obedientes a lo que Jesús dijo. Así que si usted es uno de aquellos y quiere una base bíblica para mantenerse callado, aquí la tiene. Jesús le está diciendo a sus discípulos que no le digan a nadie quién es él, el Mesías. Y entonces, esto trae como consecuencia un conflicto, porque Jesús nos manda a predicar a toda nación, tribu y lengua, y Jesús en su diario ministerio le está diciendo a la gente que no le digan. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿A quién le hago caso? ¿Al Jesús que me diga no lo digas o al Jesús que me dice anuncia? En ambos casos es el mismo Jesús. Por eso es que hay dos tipos de cristianos. Aquellos que le hacen caso al Jesús que dicen no le digas a nadie, son cristianos de incógnito. O yo los llamaría cristianos anónimos, ¿no? Nadie sabe. Y hay los otros cristianos que anuncian el evangelio según la comisión que Jesús nos ha dado en Mateo 28. De manera que encontramos aquí a Jesús diciendo, no le digan a nadie. ¿Con quién te alineas tú? No sé. Pero espero que lo sepas en los próximos 5 minutos. ¿Por qué es importante entender esto? En el capítulo 9 del libro de Marcos, hay algo que nosotros necesitamos entender. Y es que Jesús vino con un propósito. Y en el capítulo 9, yo voy a leer la primera parte de este versículo 9 para que ustedes entiendan de qué se trata todo este problema. El capítulo 9 habla de la transfiguración. Si ustedes leen los primeros 7, 8 versículos, van a encontrar que Jesús subió al monte, se transfiguró, y ahí aparecieron Elías y Moisés hablando con él, y Pedro, al verlos a ellos, le dijo, Señor, haré unas chocitas para que nos quedemos aquí, porque esto está bueno, nos vamos a quedar aquí en el monte. Se olvidó de que abajo en el valle estaba la multitud sedienta de salvación. Y él quería quedarse en el monte. Y entonces nosotros encontramos la respuesta de Jesús. Después que él había hablado con Moisés y con Elías acerca de su partida, dice el Evangelio de Lucas, descendieron del monte. Esa glorificación de Cristo en el monte de la transfiguración es importante, porque nos pinta un cuadro de lo que será la segunda venida. En la segunda venida, Elías es el representante de aquellos que serán trasladados vivos, y Moisés es el representante de aquellos que serán resucitados y trasladados con el Señor. Encontramos nosotros en esta descripción una representación en miniatura de lo que es la segunda venida. Y esa es la transfiguración. Y cuando descendían del monte, miren lo que dice el verso 9. Descendiendo ellos del monte, Jesús les mandó a los 3 discípulos que habían ido con él
que a nadie dijesen nada de lo que habían visto. Bajando del monte, les dice, miren, de lo que ustedes han visto aquí de Moisés y de Elías, esa representación de los resucitados y de los que ascenderán vivos al cielo, porque la gloria de Dios se había manifestado en Cristo, no le digan a nadie nada. En otras palabras, ¿qué acontecerá en la segunda venida? Tampoco se lo digan. Así que aquí ya no estamos ya en una situación de si Jesús hace un milagro en tu vida o si Jesús hace algo grandioso, un milagro maravilloso en la vida de otra persona. No se trata de callarlo. Ese no es el secreto. Ahora se trata de que si Jesús es el Mesías, ¿hay que predicarlo o no? Jesús dijo, cállense, no le digan a nadie. Y ahora la segunda venida de Cristo y la manifestación de los que Elías y Moisés, que representan a los dos grupos que recibirán al Señor, ¿lo debemos decir o no? ¿Y qué dijo Jesús? No le digan a nadie nada de esto. Y entonces, ¿cómo queda la cosa? El verso 9 continúa diciendo, y acá hay una palabrita que cambia todo el sentido de lo que venimos diciendo. Una palabrita muy insignificante. Si no. Sí, no. Es decir, sí y no. Si no. Y eso es lo que está aquí en el verso 9. Les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Si no, cambia todo. Cuando el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos, entonces, ahí ustedes pueden decirlo todo lo que quieran. Pero por ahora, cállense. No le digan a nadie. Ese secreto que Jesús quería guardar tenía un límite. Y ese límite era la cruz. No le digan a nadie hasta que yo haya resucitado de los muertos. Entonces díganlo. No lo digan a nadie hasta que yo haya resucitado de los muertos. Y aquí hay un punto en el tiempo, que Jesús es el que divide. La cruz de Cristo divide el antes y el después. Aquellos que viven indiferentes, que no dan testimonio de Jesús, que el compartir el evangelio le es indiferente, ellos viven en el antes de la cruz. Cuando Jesús les decía, no le digan a nadie, que nadie se entere, cállense. Y después de la cruz, aquellos que creen que Jesús ha resucitado, porque dice aquí, no lo digan a nadie, sino hasta cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Aquellos que creen que Jesús resucitó de los muertos, entonces son aquellos que dan testimonio y confiesan que Cristo es su Salvador. ¿En cuál de los dos grupos estás tú? No se trata de decir en cuál de los dos grupos quieres estar, sino en cuál de los grupos estás tú debido a la forma como vives, debido al testimonio que das. ¿Te quedas callado o testificas que Cristo es tu Salvador? Hay muchos que creen que Jesús no ha resucitado porque siguen callados, porque están como aquel, no le digas a nadie. Dios quiera que empecemos a creer que Cristo resucitó y que hoy ese secreto que Él quería guardar no lo podemos callar. Hoy día todo el mundo necesita saber que Cristo es nuestro Salvador, pero necesitan aprenderlo en nuestra experiencia propia primero, que vean que esa fe cambia nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Creer que Cristo resucitó implica más que solamente decir, sí, Él resucitó. Eso es un asentimiento mental, pero es más que la mente, es una reacción del ser interno. Yo creo que Cristo es mi Salvador, Él resucitó, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la vida del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese Cristo es el que hoy
nos dice: vayan a todo el mundo y anuncien el Evangelio, el Cristo resucitado. Quiera Dios que nosotros podamos entender que el testificar de Cristo implica que nuestra fe es viva en la resurrección. Y si nos mantenemos callados, sepamos que estamos viviendo en una era cuando Cristo todavía no ha muerto, no ha resucitado. ¿Qué clase de Cristo, a quién adoras tú? ¿En qué clase de Cristo crees tú? Que Dios te bendiga y te ayude a cumplir con el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Oremos. Padre eterno, te damos gracias porque en Cristo Jesús nos viniste a buscar y a salvar. Ayúdanos, Señor, a ser portavoces de este mensaje de salvación a un mundo que perece. Y en medio de esta crisis de salud, ayúdanos a ser mensajeros de paz, de esperanza, a muchos hogares que hoy día desfallecen en medio del temor, del miedo. Danos tu Espíritu, Señor, para cumplir con el propósito de ser mensajeros de esperanza en esta generación. Bendice a cada corazón sincero que realmente quiere entregar su vida a ti y abre su corazón en este momento. Entra en nuestras vidas y ayúdanos a ser instrumentos fieles en tus manos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.